Bienvenidos a este recorrido por la historia de la selección española de fútbol. Estos son los contenidos de este documental y recuerda que si necesitas el PDF para tus clases me puedes enviar un email a la dirección del canal. Puedes utilizarlo en tus clases o disfrutarlo como un aficionado de la Roja. Comenzamos. La selección española de fútbol ha escrito algunas de las páginas más emocionantes de la historia del deporte, pero su camino hacia la gloria no fue fácil. Durante décadas, España fue un equipo lleno de talento, pero también de decepciones, eliminaciones inesperadas y sueños rotos. Sin embargo, con trabajo, una filosofía de juego única y varias generaciones de futbolistas extraordinarios, La Roja logró cambiar su destino y convertirse en una de las selecciones más admiradas y exitosas del mundo. En este documental recorreremos su apasionante historia, desde sus primeros partidos internacionales hasta las grandes conquistas que la llevaron a conquistar Europa y el mundo. Los orígenes de la selección española. Para conocer cómo España llegó a convertirse en una de las grandes potencias del fútbol mundial, debemos retroceder más de un siglo, hasta una época en la que la selección española todavía no existía. Su historia comenzó oficialmente el 28 de agosto de 1920, durante los Juegos Olímpicos de Amberes. Aquel día, España disputó su primer partido internacional frente a Dinamarca. El encuentro terminó con una victoria española por 1-0, gracias a un gol de Patricio Arabolaza. España había reunido por primera vez a algunos de los mejores futbolistas del país para competir bajo una misma camiseta. Era un equipo nuevo, sin experiencia internacional y prácticamente desconocido fuera de sus fronteras. Sin embargo, aquellos jugadores sorprendieron por su valentía, su entrega y su carácter competitivo. Durante el torneo de Amberes, España consiguió la medalla de plata y nació la expresión «la furia española», asociada a la fuerza y al espíritu de lucha demostrados por el equipo. Entre aquellos primeros referentes destacaron el capitán José María Belauste y especialmente el guardameta Ricardo Zamora, que se convirtió en una de las primeras grandes estrellas del fútbol español. Años después, España participó en su primer mundial, celebrado en Italia en 1934. Allí alcanzó los cuartos de final y protagonizó una durísima eliminatoria contra la selección anfitriona. Ricardo Zamora realizó una actuación extraordinaria, aunque las lesiones y el desgaste del primer encuentro dejaron al equipo muy debilitado para el partido de desempate. Aquellos primeros años marcaron el nacimiento de una selección con talento y personalidad. Todavía faltaba mucho tiempo para alcanzar los grandes títulos, pero ya comenzaban a aparecer los primeros héroes y las primeras historias que formarían parte de la leyenda del fútbol español. Décadas de altibajos. Tras un prometedor comienzo, la selección española vivió una larga etapa marcada por las ilusiones, pero también por numerosas decepciones. Durante varias décadas, España contaba con algunos de los mejores futbolistas del mundo, pero los grandes títulos seguían resistiéndose. A lo largo de los años pasaron por la selección auténticas leyendas como Luis Suárez Miramontes, el único español que ha ganado el Balón de Oro, José Ángel Iríbar, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Raúl González o Josep Guardiola, entre muchos otros. Cada generación despertaba una enorme ilusión entre la afición, convencida de que aquel podía ser por fin el gran torneo de España. Sin embargo, una y otra vez el sueño terminaba demasiado pronto. Eliminaciones inesperadas, derrotas dolorosas y partidos decididos por pequeños detalles hicieron que la selección acumulara una larga lista de frustraciones en mundiales y Eurocopas. Con el paso del tiempo comenzó a hablarse de la famosa maldición de los cuartos de final. España parecía incapaz de superar esa barrera psicológica. Cada nuevo torneo alimentaba la esperanza y cada eliminación aumentaba la sensación de que algo impedía a la selección alcanzar el lugar que por calidad parecía merecer. A pesar de todo, aquellas generaciones nunca dejaron de sentar las bases del futuro. Su talento, su esfuerzo y su compromiso mantuvieron viva la ilusión de millones de aficionados y prepararon el camino para el cambio que estaba a punto de llegar. Lo que durante décadas parecía un sueño imposible estaba mucho más cerca de hacerse realidad.
la generación que cambió la historia. Después de décadas de talento sin recompensa, el fútbol español estaba a punto de vivir la transformación más importante de su historia. En 2004, Luis Aragonés asumió el cargo de seleccionador nacional con una idea muy clara. España tenía jugadores con una calidad extraordinaria, pero necesitaba creer que podía ganar. Más allá de los aspectos tácticos, el verdadero cambio comenzó en la mentalidad del equipo. Luis Aragonés apostó por un fútbol basado en la posesión del balón, la precisión en el pase y el juego colectivo. Reunió a una generación de futbolistas excepcionales que compartían una misma filosofía: mantener el control del partido a través del balón, moverlo con rapidez y paciencia y desgastar al rival hasta encontrar el momento perfecto para atacar. Ese estilo de juego, conocido en todo el mundo como el tiki-taka, revolucionó el fútbol internacional. Más que una táctica, se convirtió en una forma de entender el juego, basada en la inteligencia, la técnica y el trabajo en equipo. Jugadores como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, David Villa, Sergio Ramos, Cesc Fàbregas o Fernando Torres formaron un grupo unido, comprometido y convencido de que había llegado el momento de cambiar la historia. Por primera vez en muchos años, la selección española dejó de competir con el miedo de perder y comenzó a jugar con la confianza de quien sabe que puede vencer a cualquier rival. Aquel cambio de mentalidad marcaría el comienzo de la etapa más brillante que ha vivido jamás el fútbol español. Iker Casillas fue uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Capitán de la selección española durante la época más exitosa, destacó por sus reflejos, su liderazgo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Sus intervenciones fueron fundamentales para conquistar la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Carles Puyol representó el compromiso, la entrega y el liderazgo. Fue el gran referente de la defensa española durante más de una década. Su gol de cabeza contra Alemania en la semifinal del Mundial del 2010 clasificó a España para la primera final mundialista de su historia. Sergio Ramos se convirtió en uno de los defensas más completos y goleadores de todos los tiempos. Su carácter competitivo, su liderazgo y su capacidad para aparecer en los momentos importantes lo transformaron en una de las grandes leyendas de la selección española. Xavi Hernández fue el cerebro del centro del campo español. Su extraordinaria visión de juego, precisión en el pase e inteligencia táctica marcaron el ritmo de una selección que conquistó el mundo gracias al control absoluto del balón. Andrés Iniesta será recordado para siempre por marcar el gol más importante de la historia del fútbol español, el tanto que dio a España su primer mundial en la final de 2010. Su talento, humildad y elegancia lo convirtieron en uno de los jugadores más admirados del mundo. Xabi Alonso aportó equilibrio, inteligencia y una extraordinaria capacidad para organizar el juego desde el centro del campo. Su visión, precisión en el pase y liderazgo fueron fundamentales para el éxito de la generación dorada. David Villa es el máximo goleador de la historia de la selección española. Sus goles fueron decisivos en los grandes torneos y desempeñó un papel clave en la conquista de la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010. Fernando Torres, conocido como El Niño, marcó el gol que dio a España la Eurocopa de 2008, poniendo fin a 44 años sin títulos. Su velocidad, potencia y capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los delanteros más temidos de su generación. Cesc Fàbregas destacó por su creatividad, visión de juego y capacidad para asistir a sus compañeros. Fue una pieza fundamental en el centro del campo español y participó en algunos de los momentos más importantes de la época más brillante de la selección. Juntos formaron una generación irrepetible que cambió para siempre la historia del fútbol español. La época dorada. Después de décadas de frustraciones, la selección española estaba preparada para escribir la página más brillante de su historia. Todo comenzó en 2008, cuando España conquistó la Eurocopa tras derrotar a Alemania por 1-0 en la final gracias al histórico gol de Fernando Torres.
Aquel título puso fin a 44 años sin conquistar un gran campeonato internacional y demostró que la selección podía competir de tú a tú con las mejores del mundo. 2 años más tarde llegó el momento que cambiaría para siempre la historia del fútbol español. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, España desplegó un juego basado en la posesión, la paciencia y la inteligencia táctica. Partido a partido fue superando todos los obstáculos hasta alcanzar la gran final frente a los Países Bajos. El 11 de julio de 2010, en el estadio Soccer City de Johannesburgo, Andrés Iniesta marcó en la prórroga el gol más importante de la historia de la selección española. Aquel tanto dio a España su primer campeonato del mundo, convirtiéndola en campeona del mundo por primera vez. Lejos de conformarse, aquella generación volvió a demostrar su superioridad 2 años después. En la Eurocopa de 2012, España realizó uno de los torneos más brillantes jamás vistos en el fútbol internacional y derrotó a Italia por un contundente 4-0 en la final. Con 2 Eurocopas consecutivas y un Mundial conquistado entre ambas, España logró un hito sin precedentes: convertirse en la primera selección de la historia en ganar 3 grandes competiciones internacionales de forma consecutiva. Aquella generación no solo ganó títulos, cambió la forma de entender el fútbol y dejó un legado que sigue inspirando a jugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo. Los años difíciles. Después de conquistar 2 Eurocopas y un Mundial de forma consecutiva, parecía que el dominio de España podía prolongarse durante muchos años. Sin embargo, incluso las generaciones más extraordinarias llegan algún día al final de su ciclo. El primer gran golpe llegó en el Mundial de Brasil de 2014. España acudía como vigente campeona, pero quedó eliminada en la fase de grupos tras sufrir 2 duras derrotas frente a los Países Bajos y Chile. Aquella eliminación inesperada confirmó que la época dorada comenzaba a quedar atrás. En los años siguientes, la selección intentó conservar su identidad y su estilo de juego, pero los resultados no volvieron a ser los mismos. En la Eurocopa de 2016, España cayó en octavos de final frente a Italia. 2 años después, en el Mundial de Rusia de 2018, fue eliminada por la selección anfitriona en una dolorosa tanda de penaltis. Al mismo tiempo, muchos de los grandes protagonistas de la generación campeona fueron abandonando la selección. Xavi Hernández, Xabi Alonso, David Villa, Fernando Torres, Iker Casillas y Andrés Iniesta, entre otros, dejaron paso a futbolistas más jóvenes que debían asumir una enorme responsabilidad: construir un nuevo equipo sin perder la esencia que había llevado a España hasta la gloria. También fue una etapa marcada por los cambios en el banquillo. Después de Vicente del Bosque llegaron nuevos seleccionadores, nuevas ideas y diferentes intentos de renovar el equipo. Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Luis Enrique, Robert Moreno y posteriormente Luis de la Fuente dirigieron a la selección durante un periodo de transición en el que no siempre resultó fácil encontrar estabilidad. A pesar de las eliminaciones y las críticas, España continuó apostando por el talento, la formación y el juego colectivo. Poco a poco comenzaron a aparecer nuevos futbolistas preparados para escribir su propia historia. La generación dorada había llegado a su final, pero el legado que dejó seguía vivo. España no necesitaba abandonar su identidad, necesitaba renovarla. La nueva generación. Tras varios años de transición, España construyó una nueva selección formada por jóvenes futbolistas de enorme talento. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo mantuvo la esencia del fútbol español, pero incorporó un estilo más directo, rápido y dinámico. En las bandas brillaron Lamine Yamal y Nico Williams, 2 extremos capaces de desequilibrar cualquier partido con su velocidad, creatividad y desborde. En el centro del campo, Pedri dirigía el juego con inteligencia y visión, mientras Gavi aportaba intensidad y Dani Olmo creatividad y movilidad. El equilibrio del equipo lo proporcionó Rodri, líder del centro del campo y pieza clave por su capacidad para recuperar el balón y controlar el ritmo de los partidos. En la portería, Unai Simón ofreció seguridad y un excelente juego con los pies.
La defensa comenzó a renovarse con jóvenes centrales como Pau Cubarsí y Ding Huijsen, representantes de una nueva generación capaz de defender con solidez e iniciar el juego desde atrás. Con esta mezcla de juventud, talento y ambición, España recuperó su lugar entre las mejores selecciones del mundo y quedó preparada para escribir un nuevo capítulo en su historia. El camino hacia el Mundial 2026. Después de varios años de reconstrucción, la selección española llegó al Mundial de 2026 con una mezcla de juventud, experiencia y una identidad de juego perfectamente definida. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo había recuperado la confianza y volvía a ser considerado uno de los grandes candidatos al título. Durante la fase de clasificación, España mostró un fútbol sólido y convincente. La combinación de jóvenes talentos y jugadores experimentados permitió al equipo superar los diferentes desafíos y asegurar su presencia en la Copa del Mundo con autoridad. Ya en el Mundial, España confirmó que estaba preparada para competir al máximo nivel. En los octavos de final superó con claridad a Austria por 3-0, demostrando su calidad ofensiva y su solidez defensiva. En los cuartos de final llegó a una prueba mucho más exigente frente a Bélgica. Fue un encuentro muy igualado, pero España supo mantener la calma y consiguió una importante victoria por 2-1 que le abrió las puertas de las semifinales. En las semifinales esperaba Francia, una de las grandes favoritas del torneo. La selección española volvió a ofrecer una actuación brillante y se impuso por 2-0, asegurando así su regreso a una final mundialista. El 19 de julio de 2026 llegó el gran momento. España se enfrentó a Argentina en una final muy disputada, en la que cada detalle resultó decisivo. Tras 90 minutos de máxima intensidad y después la prórroga, un único gol permitió a la selección española proclamarse campeona del mundo una vez más. Aquel triunfo confirmó que el relevo generacional había sido un éxito. España demostraba que su filosofía de juego seguía viva y que una nueva generación estaba preparada para escribir su propio capítulo en la historia del fútbol. ¿Por qué España ha vuelto a ganar? El éxito de la selección española no puede explicarse únicamente por la calidad de sus jugadores. Detrás de cada victoria existe un proyecto construido durante muchos años, basado en la formación, el trabajo y una filosofía futbolística que ha convertido a España en una referencia internacional. Uno de los pilares fundamentales ha sido la excelente formación de jóvenes futbolistas. Desde edades muy tempranas, miles de niños y niñas aprenden no solo la técnica individual, sino también la importancia del juego colectivo, la toma de decisiones y el respeto por un estilo de fútbol basado en el control del balón. Las canteras de clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club, el Villarreal, el Valencia o la Real Sociedad han desempeñado un papel decisivo en la formación de generaciones de futbolistas, preparados para competir al máximo nivel. Muchos de los jugadores que hoy brillan con la selección crecieron siguiendo el mismo modelo de aprendizaje y compartiendo una filosofía común. A ello se suma una identidad futbolística muy definida. España continúa apostando por un juego basado en la posesión del balón, la inteligencia táctica, la movilidad constante y la capacidad para adaptarse a diferentes rivales y situaciones. Aunque el estilo ha evolucionado con el paso de los años, mantiene los principios que llevaron a la selección a conquistar sus mayores éxitos. Pero quizá el cambio más importante haya sido la mentalidad. Durante muchos años España dudaba de sí misma en los momentos decisivos. Hoy los jugadores afrontan los grandes partidos con confianza, personalidad y la convicción de que pueden competir con cualquier selección del mundo. Finalmente, ningún éxito sería posible sin el trabajo en equipo. Más allá del talento individual, esta selección ha demostrado que la unión, el compromiso y el esfuerzo colectivo siguen siendo las bases sobre las que se construyen los grandes campeones. España ha vuelto a ganar porque nunca dejó de creer en su modelo. Ha sabido formar a nuevas generaciones, adaptarse a los cambios del fútbol moderno y mantener una identidad propia que continúa siendo admirada en todo el mundo. Curiosidades y récords.
La historia de la selección española también está llena de récords, protagonistas inolvidables y datos que ayudan a comprender la dimensión alcanzada por la Roja. En el apartado goleador, David Villa continúa ocupando el primer puesto de la clasificación histórica, con 59 goles en 98 partidos. Por detrás aparecen Raúl González, Fernando Torres, Álvaro Morata y David Silva. Villa también sigue siendo el máximo goleador español en la historia de los mundiales, con 9 tantos. El récord de internacionalidades pertenece a Sergio Ramos, que disputó 180 partidos con España. Además de convertirse en una referencia defensiva, formó parte del equipo que conquistó 2 Eurocopas y el Mundial de 2010. En los mundiales, Iker Casillas, Sergio Ramos y Sergio Busquets compartieron durante años el récord español de participaciones, con 17 encuentros cada uno antes de la edición de 2026. Casillas además fue el capitán encargado de levantar los 3 grandes títulos consecutivos de la generación dorada. España también ha contado con capitanes que representaron distintas épocas y formas de liderazgo. José María Belauste fue uno de los primeros grandes referentes. Fernando Hierro y Raúl lideraron al equipo durante años difíciles. Iker Casillas simbolizó la etapa más exitosa. Sergio Ramos asumió después el brazalete y Rodri encabezó a la generación campeona del mundo en 2026. Los entrenadores también han sido esenciales en esta historia. Luis Aragonés cambió la mentalidad del equipo y abrió el camino con la Eurocopa de 2008. Vicente del Bosque continuó aquel proyecto y conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Años más tarde, Luis de la Fuente renovó el estilo de la selección, dio protagonismo a una nueva generación y la condujo de nuevo hasta la cima mundial. Entre los datos menos conocidos destaca la figura de Luis Suárez Miramontes, el único futbolista español que ha ganado el Balón de Oro masculino. También resulta curioso que Fernando Hierro, pese a ser defensa y centrocampista, terminara su carrera internacional con 29 goles, una cifra que todavía lo mantiene entre los máximos goleadores históricos de España. Estas cifras permiten medir los éxitos de la selección, pero detrás de cada récord existen generaciones de futbolistas, entrenadores y aficionados que han contribuido a construir una de las historias más apasionadas del fútbol internacional. El legado de la selección española. Más de un siglo después de disputar su primer partido internacional, la selección española continúa escribiendo nuevas páginas en la historia del fútbol. Su legado va mucho más allá de los títulos conquistados o de los récords alcanzados. La Roja representa el esfuerzo, la superación y la capacidad de levantarse después de cada derrota. Es el reflejo de un país que ha sabido reinventarse una y otra vez, formando generaciones de futbolistas que han llevado el nombre de España a lo más alto del deporte mundial. Su estilo de juego ha inspirado a selecciones y clubes de todo el mundo. La apuesta por el talento, el trabajo en equipo, la inteligencia táctica y el respeto por el balón ha convertido a España en un referente internacional y en un modelo para futuras generaciones. Pero la historia no termina aquí. Nuevos jóvenes continúan llegando desde las canteras, soñando con vestir algún día la camiseta de la selección absoluta. Cada entrenamiento, cada partido y cada generación representan una nueva oportunidad para seguir construyendo esta extraordinaria historia. Quizás los nombres cambien, quizá los protagonistas sean diferentes, pero los valores que han hecho grande a la selección española seguirán siendo los mismos: compromiso, humildad, esfuerzo, unión y pasión por el deporte. Porque los títulos pueden pasar a la historia, pero el verdadero legado permanece en las personas a las que inspira. Y mientras haya niños soñando con vestir la camiseta roja, la historia de la selección española seguirá escribiéndose. Ese documental puede utilizarse en las clases de español como lengua de herencia, como lengua extranjera y también para aficionados a la selección española. Y como siempre, si quieres el PDF gratuito para tus clases, me puedes enviar un email a la dirección del canal.
Si has encontrado algún dato que pueda mejorarse, déjamelo en comentarios. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. Hasta pronto, see you soon. Learning Spanish, learning English too. Fun for families and teachers too. Games and stories, facts to explore. Bilingual Cerebros opens the door. Bilingual Cerebros, aprende aquí. It's fun and free, come learn with me. Bilingual Cerebros es para ti. Learning together, it's where to be.